Listo. Bienvenidos a nuestros jueves de videoconferencia en materia de derecho del trabajo y ramas afines de Universitas Fundación, con el auspicio de Prosapienza Consulting, donde tratamos temas vinculados al interés de todos los laboralistas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un gran laboralista, muy apreciado por esta institución, el doctor Tomás Natividad de México. El doctor Natividad nos va a hacer una exposición sobre un interesante tema, la reforma laboral en México, aspectos más relevantes. El profesor Natividad es abogado, egresado de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Panamericana, con un doctorado concluido. Adicionalmente, es presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Sociedad Mexicana. Y esta institución es la que representa al país frente a la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También es miembro de la Comisión Laboral y del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial, institución de la que fue presidente hasta el 2019. Adicionalmente, es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por América del Norte, Panamá y República Dominicana. El doctor es miembro del Consejo Nacional de Salarios Mínimos por el sector empresarial. Ha sido negociador en los procesos de reforma de la Ley Federal Mexicana y tuvo participación en la reforma de la Constitución de 1917, así como en la Ley Federal del Trabajo del 2019. Es expositor y conferencista en materia de derecho del trabajo a nivel nacional e internacional. Él, en este tema de la reforma laboral, se vuelve muy atractivo porque es realmente nuevo. Esto se hizo en el año 2019, si no me equivoco, fue publicada el 1 de mayo de ese año. Sin embargo, ya esto nos lo dirá el doctor Natividad, por cuestiones de pandemia que se vino a acatar como tal a partir de marzo del año 2020, yo no sé si ha conseguido algún tipo de obstáculo para la operatividad de esta ley. Esta presente conferencia nos va a permitir de primera mano conocer los cambios más importantes en el entorno normativo laboral en México, incluido el procesal. Sin duda, una gran herramienta para las personas de recursos humanos, contadores, trabajadores, empresarios, estudiantes, académicos, abogados que estén inmersos en el mundo del derecho del trabajo y para todos los estudiosos del derecho comparado laboral. Por otra parte, se reformaron aspectos en la ley de derecho colectivo. Hay aspectos de la democracia sindical porque los trabajadores van a ser consultados mediante su voto personal, libre, directo y secreto para varios asuntos que versen sobre la libertad sindical. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
como organismo descentralizado responsable de llevar un registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. También es una instancia conciliatoria prejudicial y obligatoria en los conflictos del fuero federal, y atiende la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical. Sin embargo, a nivel local, también deben crearse centros de conciliación para desahogar la instancia conciliatoria. Se crea, y esto es importante porque se crea un nuevo modelo de justicia laboral. Se crean esos tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, cuestión que ya no se va a llevar por las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, esto genera una transición de la función jurisdiccional de las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. Todo dentro del proceso judicial se crea una conciliación prejudicial obligatoria, es decir, que se va a buscar siempre, antes de llegar a un juicio, una conciliación de las partes en conflicto. Y se privilegian principios procesales de oralidad, inmediatez, continuidad, concentración y publicidad. Y asimismo se dota al juez de mecanismos de control y de rectoría. Sobre todo también se impulsa la modernización tecnológica para que los tribunales cuenten con medios electrónicos a los fines de llevar registros y seguimientos de casos, así como la comunicación eficiente mediante un buzón electrónico para que las partes reciban notificaciones ordinarias durante el procedimiento. Dicho esto, el profesor Tomás Natividad nos hará su exposición, su conferencia, en un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, pasamos a la fase de interacción con las preguntas y o comentarios que deseen hacer, los cuales deben ser formulados por el chat indicando su país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Tomás Natividad, quien nos expondrá sobre la reforma laboral en México y sus aspectos más relevantes. Les agradecemos a todas y a todos mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir al conferencista. Pasamos así la palabra al profesor, quien nos disertará sobre este interesante tema en este jueves de videoconferencia de Universitas Fundación sobre el derecho del trabajo. Adelante, profesor, el escenario es suyo. Gracias, Iván. Tratando de complementar tu exposición, que ya fue toda la ponencia, la verdad es que hiciste un extraordinario resumen, Iván. Le agradezco mucho a Iván, que fue el que me convocó a esta charla, y a la Universitas Fundación por llevar a cabo estos trabajos que son verdaderamente importantes hoy en día, sobre todo hoy que está cambiando el mundo laboral, el mundo del trabajo, el trabajo del futuro, como se le ha llamado, en donde la pandemia realmente lo único que hizo fue anticipar los cambios que ya se venían venir con la tecnología, con la robótica, con el trabajo de terceras personas, ya no la relación directa patrón-trabajador, los conceptos básicos como son la subordinación en la relación de trabajo, todos estaban ya cuestionados y estábamos estudiándolos a nivel mundo, a nivel de estudiosos de esta materia.
y viendo cómo íbamos a manejar precisamente las reglas del futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Sin embargo, la pandemia aceleró y puso en marcha todo esto, el trabajo a distancia, los derechos de desconexión, todo lo que ustedes han estudiado en varios eventos y en varias intervenciones de grandes maestros del derecho laboral en Latinoamérica. Pues a tomar el tema que me asignó Iván y voy a hacer, me voy a atrever a hacer un resumen histórico de nuestro derecho laboral y de lo que está pasando hoy en México, que Iván hizo un extraordinario resumen. Sin embargo, como ustedes saben, México fue pionero en estos derechos laborales, fue el primer país en el mundo que elevó a la categoría de rango constitucional los derechos sociales, los derechos contemplados en el artículo 123, y obviamente se tardó algunos años en digerir el constituyente de 1917, todo este capítulo que contiene en el 123 constitucional nuestro, en digerir esos avanzados derechos que le ganamos incluso a la Constitución de Weimar en Alemania y a la Constitución y a las constituciones europeas en ese avance que nos permitió ser el líder en estos derechos en Latinoamérica muchos años y que con el tiempo fuimos obviamente abandonando esas posiciones. Nuestra legislación laboral, esa que nace en 1917 con los principios básicos del constituyente, de los derechos mínimos garantizados en la propia Constitución laboral, política del país en este tema laboral, y no es hasta 1931 con un proyecto del entonces presidente Emilio Portes Gil que se convierte primero en materia federal el tema laboral, o sea, de ser una materia local de legislaciones estatales, pasa a ser federal y nace la primera ley federal del trabajo en 1931. México tiene una costumbre de cambiar sus legislaciones normalmente en el mes de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajo, que en México se celebra el 1 de mayo de cada año. Y es hasta 1931 en que se fijan las reglas y se establece vía el tripartismo los tribunales laborales de ese tiempo, que se llamaron juntas de conciliación y arbitraje y que pertenecían al poder ejecutivo del país y hacían su labor conciliatoria en forma eficiente cuando nacen y evidentemente en todo este proceso que con el tiempo se fue pervirtiendo en algunos reglones y politizando en otros, nos rigió hasta 1917. El cambio, pues, laboral, hasta el 2017, perdón, en el cambio laboral que en ese año nos sumergimos es totalmente diferente a lo que nos rigió 87 años, hasta 2017. Este cambio que actualmente se rige por 4 cuerpos legales muy importantes. Nace precisamente el 24 de febrero de 2017, en donde el presidente Peña Nieto publica la reforma constitucional a los artículos 107 y 123 constitucional, en donde se compromete a nivel mundial en la firma de los tratados que México ha celebrado con casi todo el mundo. El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el Tratado Transpacífico, el Tratado con la Unión Europea, en donde México se compromete
hacer un cambio radical en la partición de justicia. Ahí nace todo el nuevo derecho laboral en el que estamos inmersos. Este compromiso que hace el presidente Peña Nieto se finca en 4 ejes que ya relató Iván. Primero, el cambiar la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, a los tribunales estatales y federales del Poder Judicial, y que sean jueces laborales los que resuelvan los conflictos laborales después de evidentemente la reforma que posteriormente se concretó, como dijo Iván, el 1 de mayo de 2019. Entonces, este primer cuerpo de cambios a la Constitución también tiene un segundo compromiso que México hace de mover el control de todos los derechos colectivos que, como ustedes saben, se centran en 3 principales, es el derecho a la sindicación, el derecho a la huelga y el derecho a la contratación colectiva. Estos 3 derechos básicos se cambian de zona de control y manejo del Poder Ejecutivo, en donde tenían un tono y control político, al Poder Judicial. Esto obviamente le resta o cambia totalmente la estructura del sindicalismo y de la cara del sindicalismo del país, que mientras fijaron o duraron las reglas de 1931 hasta el 2017, en que viene el compromiso de hacer el cambio al Poder Judicial, que se concreta en la reforma de 2019, hace que México pierda el control político de la sindicación. Y de ahí la importancia de ese cambio, porque hasta antes de la reforma de 19 y obviamente su concreción conforme al Tratado de Libre Comercio, que para México es ley suprema del país, en nuestra propia Carta Magna se establece que el país se rige por esa constitución política y los tratados ratificados por el Senado de la República. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que para México es, pues no importante, es la vida económica del país, porque el 87% de nuestra economía está ligada a las cadenas productivas de Estados Unidos y Canadá. Evidentemente, 3 economías totalmente ligadas a través de este tratado y obviamente comprometidas, ahora sí, en 2 anexos eminentemente laborales. El anexo 23A, que establece todos estos principios y líneas de cambio laboral y legislativo, y el anexo 31A y B, que son 2 anexos, uno referente a Estados Unidos y el 31B a Canadá. Son iguales, son idénticos estos 2 anexos. Sin embargo, el gran importante para el país es el 31A, que es el que establece un mecanismo laboral de respuesta rápida a cualquier problema o violación que el país haga a los derechos principales de varios temas específicos que se establecen en ese anexo y que voy a referir un poquito más adelante. Este cuerpo legal que se compromete en la reforma constitucional del 2017 tiene también un tercer compromiso, un tercer intención del cambio en la justicia laboral, que es la sindicación y el respeto a la democracia sindical. Este respeto a la democracia sindical está obviamente aterrizado en todas estas disposiciones legales, en el voto personal libre y secreto de los trabajadores. Así se compromete
el país en esta reforma constitucional y en los anexos, en el 23A sobre todo, que establece los mismos términos de toda la reforma constitucional y determina precisamente el ejercicio del voto personal libre y secreto en la mayoría de los casos del ejercicio de los derechos colectivos. La firma de contratos, el cambio de titularidad de la administración de los contratos colectivos de trabajo, la elección de los dirigentes sindicales. Sin embargo, la ley de 1 de mayo de 19 todavía complica aún más este tipo de ejercicio de la democracia sindical, porque también adiciona el término de voto directo. A mí me tocó participar en discusiones con diputados de Estados Unidos que venían a observar los cambios que México se había comprometido y obviamente discutíamos este tema del voto indirecto. Ellos eligen a su presidente en voto indirecto, designan delegados y los delegados votan por sus representaciones y tienen un voto libre, indirecto. ¿Por qué nos exigían un voto libre y directo todavía y secreto? Esto no está en la Constitución, en el tratado, sin embargo sí se estableció en la ley para el ejercicio del derecho de elección de líderes, de aprobación de estatutos, de validación de contratos, de legitimación de contratos, a los que me voy a referir más adelante. Entonces, todavía fuimos más allá en la legislación laboral, lo que es objetado por algunos grupos sindicales permanentemente porque no está en la reforma constitucional, pero sí está en la ley. Entonces, esto que complica muchísimo, nomás imaginen ustedes el sindicato, para señalar uno muy visible, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene como 370,000 sindicalizados en un voto personal libre, directo y secreto, pues va a ser parar al instituto 2 días o 2 semanas completas para que ejerciten ese voto, que debe hacerse en urnas, con boletas, con todo un procedimiento que la nueva legislación establece, que es prácticamente imposible de cumplir, pero ahí está en ley y vamos a enfrentarlo. O sea, todo esto nuevo, que son los aspectos a los que me quiero referir en esta intervención, es precisamente el nuevo derecho laboral mexicano. O sea, está este concepto de nueva legislación, la implica pues el primer cuerpo legal, que es la reforma a la que ya me referí, que se publicó el 24 de febrero de 2017. Después viene el convenio, otro cuerpo legal también que forma parte de la legislación vigente ya en el país, es el convenio 98, que muchos países de Sudamérica y Latinoamérica lo tienen firmado, que es el que establece, además de la libertad sindical, la pluralidad de la contratación colectiva en las empresas y la posibilidad de que existan varias organizaciones sindicales en un mismo centro de trabajo. Aquí le dimos una solución práctica, muy latina, de que pueden ser varios sindicatos, sin embargo, el que administra la contratación colectiva en la planta o en el centro de trabajo será el mayoritario, el que tenga más del 30% de los trabajadores sindicalizados de esa planta específica o de ese centro de trabajo. Entonces, evidentemente, esto complica mucho el panorama de cumplimiento de estos ejercicios de derechos sindicales. Sin embargo, estamos ya iniciando en el camino de cumplimiento de este tema, porque están involucrados con los anexos del Tratado de Libre Comercio que ya mencioné. El anexo 23A determina este derecho también de el voto libre y secreto de los trabajadores en elección de líderes, en cambio de sindicatos, en firma de contratos, en terminación de contratos colectivos y en todo lo que implica la
la vida sindical. Recuerden que esos 3 derechos colectivos que ya mencioné también, que es la sindicación, la contratación colectiva y la huelga, tienen vertientes específicas. El derecho a sindicación tiene 3 vertientes: ser sindicalizado, dejar de ser sindicalizado y permanecer libre. Este último aspecto no se le logró dar un aterrizamiento en su reglamentación adecuada, porque los mismos sindicatos más democráticos y más, pues no sé, llamarles acelerados de estos temas en el país, no quisieron reglamentar este derecho, porque obviamente era, pues, pactar su propia muerte, porque las nuevas generaciones, los famosos ninis o minis, no quieren estar sindicalizados. La tendencia mundial hacia el sindicalismo es desindicalizarse y permanecer libre. En México pasó una reforma que atiende a este derecho de permanecer libre, que es la decisión del propio trabajador de no pagar cuotas. El trabajador, de acuerdo a la reforma del 19, del 1 de mayo de 19, puede negarse a que se le descuenten cuotas sindicales. Y esto lo hace dejar de ser parte de la agrupación sindical, que se supone es una asociación de iguales, de trabajadores, para el estudio, defensa y mejoramiento de sus condiciones. Y si el trabajador no quiere pagar cuotas, pues deja de pertenecer a ese grupo. Ya no pierde su trabajo como era antes. En México estaban convenidas y pactadas las cláusulas de exclusión, que como ustedes también conocen, tienen 3 vertientes: la exclusión de ingreso, la exclusión de separación por renuncia y la exclusión de separación por expulsión. Esta última es la única que se quedó permitida de acuerdo al estatuto mediante un procedimiento muy difícil de cumplir y que en la práctica no se da. Pero las otras 2 cláusulas de exclusión por ingreso todavía subsiste en los contratos que se pactan, pero la de renuncia ya fue declarada inconstitucional y se revocó incluso en la reforma del 19 de la ley vigente. Entonces, estos derechos colectivos pues tuvieron variantes muy fuertes. Un cambio trascendente de todo este mundo colectivo es que el paso de los tribunales laborales y de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Judicial, porque este paso implica que el Estado mexicano, federal o estatal, pierde el control político que tenía sobre las agrupaciones sindicales. Se le escapa de las manos. Antes, los sindicatos que existían eran los que estaban, los sindicatos vigentes eran los que tenían el beneplácito del gobierno en turno, ya fuera estatal o federales, de acuerdo a una distribución de materias que la propia legislación y la propia Constitución establecen, cuáles son materias federales y las demás son materias de jurisdicción local. Estas 2 grandes esferas le permitían a los poderes ejecutivos controlar quién era sindicato y quién tenía la capacidad de ejercer los siguientes derechos colectivos, que es la huelga y la contratación colectiva. Evidentemente, en la empresa donde existe un contrato colectivo, se supone que está garantizado el equilibrio de los factores productivos y mediante la huelga puede ejercerse la exigencia de la firma de un contrato colectivo. Entonces, están totalmente ligados y casados el ejercicio de estos 3 derechos, pero básicamente cambian ahora con una democracia pues prácticamente absoluta. Ya los sindicatos que ahora van a ser registrados por ese instituto al que se refirió Iván, el Centro de Conciliación Federal y de Registro Laboral, que así se denomina el instituto autónomo con patrimonio propio y que va
a dirigir el actual director por 6 años, prorrogables otros 6 años más, y que tendrá absoluta facultad para establecer sindicatos federales, estatales, municipales, de cualquier rama o materia. Esto es un cambio profundo, porque el control político de la huelga y de la sindicalización fue 87 años. Nos dio paz laboral al país y obviamente estamos ahorita en la guerra de los cambios, porque precisamente ante la bandera de la democracia sindical, pues ya empezaron muchos grupos a decirse sindicatos y actuar como tales, sin tener representaciones, pero actuando en forma agresiva en contra de las fuentes de trabajo y de las empresas. Todos estos cambios son de veras trascendentes para el país, no se les ha medido con el peso absoluto que tienen, pero tienen unas consecuencias terríficas. Ahora el empresario es el que debe atender a sus trabajadores y ver muchos de los temas que se supone corresponden al sindicato, pero también en la reforma se prohíbe al empresario en la vida sindical. Es una prohibición absoluta y así está establecido. Entonces, es una parte de incongruencia de la regla nueva de esto. Entonces, me regreso al convenio 98. Este ya fue ratificado por el Senado y es ley del país desde septiembre del 2019. Se aprobó en el Senado en el 2018 y tiene un año de espera para entrar en vigor. Desde septiembre del 2019 ya es regla legal aplicable en el país. Y finalmente los tratados 23A, que fue aprobado desde el 19 de junio de 19, después de la vigencia de la ley de 1 de mayo de 19, viene el tratado, los anexos 31A y B del mecanismo laboral de respuesta rápida a cualquier denuncia de posible violación a derechos colectivos, que fue aprobado el 29 de junio del 2020. O sea, estos 4 cuerpos legales o 5 cuerpos legales son el nuevo derecho laboral mexicano. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 19, que tiene establecido todo lo que mencionó ahorita Iván y aún más. O sea, el procedimiento se hace rápido, se hace ante un juez, el juez debe presenciar el proceso. He hecho y le he compartido a Iván unas láminas de todo el mecanismo de la reforma, cómo opera, cómo va a funcionar, pero apenas estamos creando los primeros tribunales laborales en algunos estados del país. Somos 31 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, que ya se maneja como un estado diferente a los demás, y aunque es la sede de los poderes federales, ya se maneja como una entidad independiente. Con el Distrito Federal, que era el Distrito Federal, la Ciudad de México tiene, somos 32 entidades federativas. Cada entidad, obviamente el país se dividió en 3 grupos y empezaron ya a cumplir con estos cambios los primeros 9 entidades federativas. El Estado de México fue uno de ellos. En la Ciudad de México todavía ni empezamos a digerir estos cambios y en algunos estados del norte tampoco, pero ahí vamos, pianito, conociendo y aterrizando estos cambios. Porque no solo implican la creación de tribunales laborales, sino implican también la operatividad de ese Centro Federal de Conciliación a que te referiste, Iván. O sea, ese centro va a ser privilegiar la conciliación en los conflictos laborales, tanto individual como colectiva. Es una instancia obligatoria, no es obligatorio conciliar, es obligatorio agotar la conciliación a través de esos centros, que va a haber un centro federal y delegaciones en cada entidad, que todavía no existen, solamente en varios estados que ya empezaron el arranque de la reforma.
pero evidentemente estos centros de conciliación pues implican todo un personal capacitado, especializado, que debe de concentrarse en la impartición de la conciliación eficiente. Hay quien indica que deben de tener cursos también de mediación, que no es lo mismo que conciliar, porque el conciliar implica conocer la materia laboral, desde luego, y ser un poco perito de esta. Pero, sin embargo, pues todavía no sabemos cómo vaya a operar, porque la mayoría del país aún no tiene integrados estos centros. El Centro Federal va a iniciar, según lo han anunciado, en octubre de este año, del 2021. Pues, el tema de los tratados es muy importante, porque estos mecanismos laborales de respuesta rápida que están ligados a la economía de Estados Unidos en las cadenas productivas y rigen toda la industria maquiladora del país y la industria autopartes, la industria energética, la industria maquiladora de todo tipo de productos químicos, televisores, radios, vestimentas, etcétera, obviamente está totalmente involucrada en el tratado. Y este panel laboral de respuesta rápida puede parar no solo un centro de trabajo, sino confiscar o embargar la producción de una planta, parar la producción, detener las ventajas del tratado. O sea, es verdaderamente trascendente y además totalmente ligado al mundo laboral. Esto va a ser evidentemente una fuente de muchísimos conflictos laborales, porque fundamentalmente tienden a tres reglones específicos. El trabajo de menores, que para México es muy importante por el trabajo agropecuario. Para México, la industria agropecuaria ha crecido de tal manera que ya es el segundo productor de divisas norteamericanas en la economía nuestra. No es cualquier cosa, no es un productor de aguacates en Michoacán o de limones, no, es el segundo productor de ingresos de la industria en el país. El primero es la industria manufacturera, el segundo es el agropecuario. Y ahí obviamente el trabajador agropecuario es totalmente, pues no sé, nómada, anda de cultivos. En el país nuestro tenemos la fortuna de tener casi todos los climas, casi todos los terrenos, todo tipo de cultivos, desde plátanos hasta nueces, manzanas, berries, aguacates, jitomates, allá en el norte, en Sinaloa, en Sonora, etcétera. O sea, es muy importante. Y el trabajo de menores, pues obviamente se da con estas familias que andan de cultivo en cultivo y es la historia de esa industria y además también los Estados Unidos lo tienen. Entonces, es el primer tema del mecanismo rápido de respuesta. El segundo tema es el trabajo forzoso, de acuerdo a los convenios de la OIT, y que en México no se da mucho porque se da en las cárceles, los trabajadores que laboran para pagar condenas, se da en muchos países y está reglamentado correctamente y la verdad no tenemos ningún gran riesgo en eso. Pero el tercer tema es la violación a los derechos de democracia sindical. Una democracia sindical que no puede meterse el patrón, pero puede ser parada su actividad y su producción porque su sindicato no cumpla con esos derechos de libertad sindical. Es un absurdo, pero así está convenido. Entonces, esta feria de legislaciones van a tener obviamente que enfrentarse también con un nuevo cuerpo legal completo de la reforma a la que me hizo un gran favor Iván de relatar su contenido, porque este nuevo modelo de justicia laboral implica todo un nuevo procedimiento en pruebas, en términos, en tiempos. Va a haber una audiencia preliminar que debe presidir el juez,
que va a resolver en forma pronta, expedita. Va a haber una audiencia de juicio en donde el juez tiene capacidades de desechar probanzas y concretarse, y si él considera que ya hay suficientes elementos para resolver, resuelva. Que esto sería, en conclusión, lo que discutimos en su momento con el Poder Judicial, el 30%, según ellos, de lo que no quede arreglado en los procesos conciliatorios. O sea, se está apostando a que la Constitución, perdón, la conciliación en los procesos laborales tenga tal efecto que elimine el 70% de los conflictos laborales. ¿Ustedes lo creen? Pues yo tampoco, pero realmente va a ser un porcentaje grande, porque también con un logro que obtuvimos en el 2012, en el 2012, perdón, en la reforma de ese año de la ley laboral, fue topar los salarios caídos. En México no había forma de detener el costo de los pasivos laborales en litigio, y llegaban a ser grandes negocios de abogados. Yo lo dije en foros y lo dije ante juntas nacionales de presidentes de tribunales, en donde les decía, pues, ¿ustedes qué alegan? Si resuelven puras mentiras, gana el abogado más mentiroso y el abogado más hábil para defender sus planteamientos y sus mentiras. Eso no es justicia laboral en ningún lado. Todo eso se intentó cambiar precisamente a la nueva cultura de la conciliación. Y obviamente le estamos apostando a una conciliación preparada, científica, con gente experta en ella, y pues que no tenemos, vamos a tener que preparar. La ley establece requisitos para los conciliadores, etcétera. Va a ser un procedimiento rápido y eficiente según la ley. Yo creo que es una ley muy ambiciosa, que como país nos vamos a tardar mucho en cumplir, y yo creo que ya estoy pasándome o llegando al límite de mi tiempo de exposición, Iván. Entonces no sé qué sugieras, si sigo un poquito comentando lo que me falta para poder entrar al proceso de preguntas, ¿no? Realmente la reforma procesal sí es muy importante, tiene muchos cambios en todo, en las pruebas, en la testimonial, en la confesional, en las famosas defensas que el patrón puede oponer o no ante la obligación de dar el despido escrito, que antes de cada 10 asuntos laborales individuales, en 9 u 8 máximo, o mínimo, el patrón negaba el despido y ofertaba el trabajo, porque no había cumplido requisitos formales de avisar legalmente el despido, y si no lo había avisado, pues el despido era injusto. Y ante la falta de posibilidades de ir a un juicio justo por la verdad de los hechos, pues se inventaba la defensa. Esta defensa prácticamente quedó cancelada con el cambios a la ley, porque ya no se permite, ya hay una presunción de despido injusto, el no haber dado el aviso de despido por escrito ante testigos, unas formalidades que sancionaban el evento con una pena que era pagar la indemnización y los salarios caídos que hubieran corrido. Ahora corre un año de salarios caídos e intereses de 15 meses. 12 meses del año más 3 meses de indemnización son los intereses de 15 meses a un 2%, que no debe de piramidarse, ya dijo la Corte, porque de lo contrario, pues la reforma no tendría ningún efecto, que era detener el interés del pasivo. Había muchísimos abogados que vivían de eso y vivían muy bien, de engordar puerquitos ahí de juicios que compraban ellos mismos a los trabajadores que querían ya desistirse de sus litigios, y entonces se convirtió en un negocio de abogados más que en justicia laboral toda esta materia. Eso
la reforma tiende a acabarlo, o por lo menos creemos que debe de terminarse o irse terminando conforme avancen los meses y el inicio de la aplicación de todo este panorama. Como ven, hay infinidad de temas laborales en México que podemos profundizar en otras charlas, Iván, y yo, como siempre te lo he dicho, realmente estoy muy agradecido con Universitas Fundación y con ustedes de que me inviten, y yo encantado de participar en todos sus eventos. Me pongo a tus órdenes cuando sea necesario. Ya llevo 37 minutos hablando, entonces si quieres en las preguntas podemos ampliar algunas otras cosas. Perfecto, muchas gracias al doctor Tomás Natividad por su elocuente e importante conferencia sobre este tema tan importante, sobre cuál es la realidad de la reforma laboral en México. Aprovechamos el momento para saludar al profesor Napoleón Goizueta, quien se encuentra conectado, y vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas. Por acá, por YouTube, porque estamos conectados por varios canales, no solamente por Zoom, nos pregunta Francesco Chivileto de Venezuela, ¿cómo se ha desempeñado en la práctica la transición de los juicios en curso entre las juntas de transición de conciliación y arbitraje con los tribunales laborales? Pues mira, contestando así una por una, nos vamos más rápido. Apenas vamos a ver qué está pasando. Realmente no tenemos todavía la expertise para decirlo. Se sigue, a pesar de que ya está en vigor la ley, porque entró en vigor desde el 1 de mayo del 2019, con todos los cambios, pues la ley presupone que ya existen los jueces laborales, y en ese periodo de transición se supone que las juntas deben de ir desapareciendo y terminando el procedimiento iniciado. La ley en sus transitorios establece que deben de continuarse conforme a la legislación en que nacieron. Sin embargo, ya del 1 de mayo de 19 al febrero de 2021, pues ya llevamos 1 año y medio de vigencia de la nueva ley, y siguen existiendo las juntas y siguen aplicando el procedimiento anterior la mayoría de las juntas del país. Recuerdo aquí en mi respuesta al planteamiento anterior, siguen existiendo juntas en cada entidad federativa que dependen de los poderes ejecutivos de cada entidad. Y hay una junta federal que lleva las materias federales, que son las... ¿Por qué no existe tales materias en ese listado federal? Es una decisión de tipo político que en su momento se tomó, pero en ese listado federal pues está la ley, está la industria del hule, la industria del papel, la industria productora de alimentos de orden general en el país, que empacados o destinados a su empaque y distribución, la industria química, la industria minera, la industria aeronáutica, los bancos y la industria financiera. ¿Por qué no está la energía, la industria energética? Pues no. En el momento en que se hizo la última clasificación federal, no se les pegó la gana a los políticos de turno, pero no hay un motivo mayor que esa división. Y sigue subsistiendo esa división federal y local. En materia federal sigue operando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y realmente vemos un gran problema, porque nada más en las juntas de la Ciudad de México, cada junta lleva en trámite, pues no sé, habrá juntas en la Ciudad de México que tienen 40, 70 mil asuntos. Y hay juzgados que cuando mucho llevan 2,000 o 3,000 asuntos civiles. Yo no sé cómo un juzgado va a llevar 30,000 audiencias
si no tiene capacidad, y menos con un juez que debe estar presencial. O sea, vamos a tener un gran problema para terminar los rezagos, porque siguen acumulándose y apenas estamos llegando a medio ver el final del túnel, ¿no? Todavía no podemos confirmar qué está pasando. Seguimos tramitando las dos legislaciones. Hay tribunales locales que, como en el Estado de México, que ya quieren empezar a aplicar la nueva ley que está en vigencia. En la nueva ley hay que aportar pruebas desde la demanda, hay que dar vista a la parte para que manifieste sobre ellas, hay que presentar personalidad, etcétera, etcétera. O sea, las reglas cambian totalmente el proceso. ¿Qué ley aplicas? Se supone que es conforme nació el hecho, con la ley que esté vigente. Pero si ya nacieron después de mayo de 19, en este año y medio que ya llevamos, pues ya se aplica la nueva ley completa. Pero se sigue aplicando ahorita la mayoría de los tribunales laborales la ley anterior. Entonces traemos ahí un buen menaje de problemas que va a haber que estudiar y analizar muy pronto, porque esto camina todos los días, ¿no? Claro, sí, siempre esas fases de transición no son tan sencillas, porque cambiar lo que existía por lo nuevo siempre tiene ese puente intermedio que hay que ir caminando, digamos, paso a paso. Es correcto. Tomás, nos pregunta Pablo Esquilachi, de Argentina, ¿cómo funciona esa institución de la conciliación prejudicial? ¿Cómo funciona? Pues de acuerdo a la ley, el trabajador debe agotar la instancia conciliatoria. Esta instancia es obligatoria para las partes. Y logramos colar, lo digo porque yo estuve en esa discusión de esa reforma, logramos colar un artículo que los abogados han criticado mucho, de que los acuerdos de este colegio o de este instituto de conciliación y registro laboral, los acuerdos de ese instituto sean tratados con la categoría de cosa juzgada. Los abogados se enojan porque dicen, pues si no hay juez, ahí no hay juez, ¿cómo va a ser cosa juzgada? Bueno, está en la Constitución. Lo logramos colar a la Constitución para que obviamente tuviera eficacia la resolución de ese proceso conciliatorio. De lo contrario, iba a ser pura risa y puro cuento la conciliación. No me concilio y evidentemente no me voy a juicio de todos modos. Y también hay otra regla, que en el proceso no se puede usar lo que se haya dicho en la conciliación para que no vaya a la parte que intentó conciliar en desventaja con la otra parte, porque ya se dio algunas prestaciones en la conciliación que no pudo lograrse y entonces se va a juicio. Pero hay ciertas reglas que ya empezaron a operar, pero no todas. Tristemente, solo el Estado de México, Nuevo León, creo que 2 estados del sur, y no hay más que empezaran a avanzar en esta reforma. Se supone que en un año van a entrar otros 10 o 12 entidades federativas al proceso de cambio. La Ciudad de México, por ejemplo, está en el último cuerpo de entidades federativas que va a hacer los cambios. O sea, ni idea tenemos cuándo va a empezar a funcionar aquí en la Ciudad de México, que es el tribunal más grande del país. Se lleva en el Tribunal de la Ciudad de México, en donde la zona metropolitana industrial es enorme, y se lleva casi el 30% de los litigios laborales, tanto por lo local, la materia local, como la Junta Federal, porque la Junta Federal tiene una principal cabeza en México y en las entidades, juntas especiales en cada entidad federativa. Entonces, es imposible ahorita pensar cómo vamos a hacer si no tenemos ni siquiera jueces, ¿no? Estamos caminando, aprendiendo a caminar esto. Sí, gracias Tomás por esa respuesta. Por acá
Jorge Antonio Loyo pregunta, bueno, pero creo que esta pregunta tiene que ver mucho con la que se hizo anteriormente. De todas maneras, la formulo. Si ya se siente contestada, pues pasamos a la siguiente, que hay varias preguntas. Dice, si cree que el más de 1.000.000 de juicios pendientes en las juntas de conciliación y arbitraje que siguen operando se van a concluir en plazo 4 años desde el 1 de mayo 2019 y si el nuevo sistema cuenta con los recursos presupuestales suficientes. Hola Jorge, te mando un saludo. Realmente no creo que cumplamos. Así de fácil, no creo. No hay ni capacidad económica, ni física, ni personal para cumplirlo. Se está haciendo lo posible y se están intentando tomar las medidas, pero ni hay presupuesto, ni hay gente capacitada para que se lleve a cabo esto. El Poder Judicial está nerviosísimo, porque además, aquí hay otro tema, perdón, dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero los tribunales laborales que eran del Poder Ejecutivo, tribunales administrativos, las juntas de conciliación, tenían niveles de sueldo pues a la tercera parte del Poder Judicial. Evidentemente, al convertirse en jueces laborales, pues el presupuesto crece en materia de justicia laboral, pero 3 veces, y no lo hay. O sea, esa es la realidad del país. No podemos esconderla, es un hecho. Claro. Vamos a decrecer este año, Iván, 8.5, cuando bien nos vaya, el año pasado, del 2020. Decrecer, lo que implican más de 4 millones de desempleados de la economía formal. Y aplaudimos porque hemos creado 600,000 empleos. Pues de 4 millones perdidos, pues vamos a toda madre, perdón. Ahí vamos. Jorge Antonio Loyo hace varias preguntas. Dice, si considera que la facultad del trabajador con simple comunicación al patrón vaya a tener el mismo efecto que en Brasil, donde se disminuyó el 90% de la presencia sindical. Pues mira, yo creo que la diferencia con Brasil es muy grande, porque allá era obligación, hasta donde yo me he metido a estudiar este tema, los patrones y el gobierno tenían que pagar obligatoriamente a los sindicatos sus cuotas sindicales. Esa ley fue la que se derogó y ahora los sindicatos tienen que negociar el pago de esas cuotas con cada patrón y con cada... Evidentemente, esto significó la declive de los grupos sindicales porque algunos no tenían ni la infraestructura para cobrar, ni la conciencia para cobrar, ni había la cultura en los trabajadores afiliados supuestamente de que pagaran cuotas, porque eran por ley. Eso terminó allá. Acá, a diferencia de Brasil, la cuota ordinaria es posible para convenirla que descuente el patrón obligatoriamente, solo que el trabajador decida y le pida a su empleador que no le descuente la cuota, operará la exclusión de esa obligación. Pero ¿qué va a pasar en la práctica? Yo tengo cerca de 40 y tantos, ya no digo cuántos años metido en esta materia y los últimos 30 años de mi vida en materia colectiva, fundamentalmente de negociación, y pues es dificilísimo que opere un voto de ese tipo porque el trabajador queda apestado. Si lo hace solo, necesitaría hacerlo todo el grupo de la empresa. Si lo hace solo, queda apestado y entonces opera lo que yo llamo la exclusión eficiente, que es que el sindicato le dice a su patrón, córreme que no quiere estar conmigo. Y entonces el tipo pierde su empleo y se desvincula, como se dice ahora, de la oposición por andarse peleando con su grupo. Eso es lo que ocurre en la práctica. Estamos muy lejos de realidades diferentes, ¿no?
Pero también veremos, ahí Jorge también está muy involucrado en estos temas, veremos juntos cómo va a ir operando. Ahorita traemos con el nuevo tipo de sindicalización más de 8 grupos nuevos queriendo pescar lo que dejan las grandes centrales, los grupos sueltos, creando un desorden terrible en el país, porque pues, no hay orden en el colectivo, ya se pueden meter a cualquier materia, ya antes dividíamos, en México hay 5 tipos de sindicatos, Iván, de industria, nacionales de industria, de gremio, de oficios varios, que solo eran para municipios donde no hubiera 20 trabajadores de una misma profesión, y de empresa, trabajadores de una misma entidad. Ahora ya hay una clausulita ahí mismo en este precepto, el 360 de la ley, que dice los trabajadores podrán dedicarse y operar en cualquier materia de cualquier área, ellos resolverán. O sea, evidentemente cualquier sindicato puede cambiar su giro y meterse a cualquier materia y cualquier tema. Esto presagia tormenta laboral. Claro. Y ahí vamos a estar metidos. Bueno, hasta que Dios nos dé permiso y el COVID también. Así es. Por acá pregunta también si piensa que en México se permitirá la operación de sindicatos extranjeros en una modalidad articulada. Pues mira, a mí me tocó discutir ese tema precisamente porque en la ley todavía vigente hasta el 30 de abril de 2019 se establecía que los extranjeros no podían pertenecer a las directivas de los sindicatos de trabajadores en el país, o de directiva de los sindicatos, no aclaraba si era de patrones o de trabajadores. Y este precepto se derogó. No voy a dar nombres, pero el día que discutíamos este tema, y no doy nombres porque están muy vigentes y muy en el poder, les dije, bueno, ¿y por qué quitas esto si es parte de nuestra cultura, de nuestro orgullo nacional? Nunca ha pasado que vengan los sindicatos americanos a decirnos cómo manejar las cosas. La hemos manejado al estilo nuestro, al estilo México. Pues es que los americanos, la respuesta fue esta, es que los americanos así quieren. Pues que ellos lo pongan en sus leyes también y que nos dejen entrar allá. Claro. Y vamos, a la hora que se firme un tratado, nos ponemos de acuerdo y que ellos acepten eso y nosotros también, pero hasta en tanto pase. Obviamente no fue posible. ¿Qué va a pasar? Pues que mira, los sindicatos americanos ya tienen oficinas acá, andan de observadores según ellos, pero todavía no han empezado a intervenir. Ha habido algunos diputados, congresistas americanos que han querido venir a vigilar a las empresas que se cumplan los derechos democráticos y laborales en plantas específicas. Y la reacción del empresariado nacional ha sido, no tienes por qué venir y menos intervenir en mi país, y no les hemos dado ese acceso. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. ¿Cómo va a resolver ese instituto de registro laboral que va ahora a constituir sindicatos? Pues igual constituye sindicatos con extranjeros en los directivos. Igual no ocurre. No sabemos. La respuesta triste es ya no hay el impedimento legal. ¿Puede ser? Sí puede ser. Claro. Va a Claro. ser que los mexicanos decidamos si vamos a permitir que vengan a decirnos hasta cómo manejar eso, carajo. Por acá hace otra pregunta, dice si considera que los trabajadores mexicanos tienen la madurez para ejercer los derechos que la reforma les confirió en materia de democracia, transparencia sindical y legitimación de pactos colectivos. Mira, yo creo que México va caminando en lo mismo que ha caminado Latinoamérica. Yo he tenido mucho contacto con ustedes y con ILTRAS que manejaba
manejó hasta hace muy poquito la doctora Marta Ojeda, y ahora va a manejar un mexicano, precisamente el doctor Juan Solorio, y he estado en Colombia, he estado en Chile, me ha tocado viajar con ustedes mucho, y es evidente que el problema radica en el nivel educativo de los países. Mientras menos educación se tiene, más necesidad de asesoría y apoyo se tiene. Conforme ha avanzado la comunicación, la cultura y estos famosos aparatos del demonio que todo el mundo tiene ya y se comunican en las redes sociales, y en un momento que hay cualquier conflicto ya todo el mundo se entera vía redes sociales y están cambiando la historia laboral también del país. Yo creo que de eso va a ir dependiendo si ellos alcanzan a valorar esto. Lo que yo he percibido y he hablado con muchos grupos, porque con esta reforma tan amplia y sobre todo en aspectos colectivos, ha habido muchos sindicatos que vivían de la firma de contratos que no operaban. Y los famosos llamados contratos de protección, Iván, que firmaban las empresas sin conocimiento de los trabajadores para tenerlos ahí en un cajón guardados, porque tenían un gran efecto. Uno, eran hechos precisamente de acuerdo a la naturaleza de la empresa, las necesidades de administración, y segundo, retiraban el derecho de huelga por firma de contrato. En México tenemos el derecho de huelga más agresivo de Latinoamérica y del mundo, porque aquí primero se fusila y luego se averigua. Acá te cierran la empresa y luego se averigua si hay fondo, forma o mayoría, pero ya cerrado. Entonces, para que no te cierren, pues se depositaba un contrato, no para violar derechos. Esto es mentira. Se depositaba el contrato para estar protegido de que ningún grupo viniera a decir: yo represento a tus trabajadores y o me pagas tanto o me firmas este contrato o te cierro. Y eso era lo que pasaba. Había un contrato que impedía esas acciones y evitaba la extorsión con un derecho tan agresivo como el que tenemos, ¿no? Yo le llamo derecho revolucionario porque así era en el tiempo muy sangriento del México bravo, como le digo yo también. Mátenlo y luego averiguan, fusílenlo, pero primero ejecútenlo. Entonces, así pasa con el derecho de huelga en México. Sin embargo, ahora, para que proceda el emplazamiento, el sindicato que intente emplazar por firma o detentar un contrato que diga que yo represento a los trabajadores, debe acreditar mayorías a través del voto personal libre y secreto que va a llevar ese instituto. Y esto ya se está dando. Tenemos pactado en el anexo 23A, que sí mencioné, una regla que ya es ley, una nueva forma de terminar la contratación colectiva. Si en 4 años no se legitima el contrato colectivo, a través del voto libre, personal y secreto, el contrato termina y se archiva. No los derechos que se hayan adquirido a través del contrato, pero el documento, contrato colectivo, termina. Entonces, obviamente, la decisión de muchos sindicatos es: empresa, pues teníamos un contrato ahí de papel, no operaba, pero ahora hay que operarlo, porque ya la ley dice que a sindicalizarse todo el mundo. No dice nuestra ley. La ley dice que debe respetarse el derecho de sindicación, pero como señalé también en mi exposición, son 3 vertientes: ser sindicalizado, dejar de serlo y permanecer libre. Y tristemente para los sindicatos, yo cada vez percibo que las nuevas generaciones no quieren intermediarios, quieren su relación directa con el patrón y no quieren sindicatos. Entonces la tendencia va así a nivel mundial. Somos poquísimos países que la tendencia. El mismo Estados Unidos llegó a haber 40 millones de sindicalizados. Ahorita la FLCO es la más grande y hay otra escisión de ellos. No tiene ni 8 millones de sindicalizados. O sea, es evidente que la tendencia mundial es al revés, al no sindicalizarse y manejar sus propios derechos.
¿Por qué? Pues así es la tendencia mundial y es la información. Ahora Mr. Google te dice todo lo que sabías o no sabías. Y entonces la información corre enormemente rápida, ¿no? Hubo un caso aquí en México, en la frontera, porque nosotros nos comprometimos con el presidente Trump a elevar los ingresos de la frontera norte y se duplicó el salario mínimo, que era un salario de referencia nada más, se fijaba como un indicador económico. Se duplicó al 100% para evitar que fuera una barrera, para poner una última barrera de cruce de latinoamericanos a Estados Unidos. Y ese incremento desusual y desmedido que se dio en la frontera norte originó el cierre de muchas empresas o el movimiento de muchas empresas de la frontera norte hacia el interior del país. Pero no definió el sindicalizarse. Solo en una ciudad de la frontera que es Matamoros, Tamaulipas, surgió un grupo sindical muy agresivo que exigió el 20% de incremento y el pago de un bono de revisión colectiva de 30 y tantos mil pesos que por contratación colectiva se tenía convenido en esa zona y originó que muchas maquilas y mucha industria de esa ciudad se moviera del lugar o empezara a cerrar su operación. Entonces, estamos viviendo todo esto. Realmente, Iván, es un tema que habremos de compartir con ustedes porque, y aprender de ustedes también, porque todo lo que se aprende de los errores ajenos también es muy importante comunicarlo, porque nosotros estamos caminando y aprendiendo cosas que no sabíamos. Estamos ahorita metidos, por ejemplo, en una reforma del outsourcing, de la subcontratación. Acabamos de vivir una reforma del teletrabajo, de la distancia, que está hecha un poco a la carrera y sin muchas reglas y sin muchas bases de realismo, pero allá están operando los cambios. Todos los días tenemos sorpresas legales, todos los días. Entonces, pues habremos de estar en contacto sin duda muy seguido, si tú lo consideras viable. Claro que sí, Tomás, por supuesto, y un honor. Por acá, bueno, voy a pasar a otra persona para darle el derecho de palabra a sus preguntas, que es la profesora Ana Cecilia Gerson Anzola. Ella comenta, México, durante la constituyente de 1916, prevaleció la percepción de que sería inconveniente crear tribunales del trabajo. Porque no habría... ¿Perdón? No te oí, te perdí. Dice, prevaleció la percepción de que sería inconveniente crear tribunales del trabajo, porque no habría posibilidad de una justicia real para los trabajadores y se asignó la materia a las juntas dependientes de la administración. Ahora, el tema laboral sale de las juntas y se asigna a los tribunales del Poder Judicial. Estudios sociológicos, en efecto, arrojan que la estratificación social permea la estructura judicial. En su opinión, en la actualidad, ¿qué vigencia o no tiene en México aquella apreciación de 1916 acerca de que las diferencias de riqueza y poder entre trabajadores y empleadores como problema estructural afectaría en perjuicio de los trabajadores la impartición de justicia por los tribunales? Mira, yo creo, gracias por la pregunta, es muy interesante. Me voy a meter un poquito a esa historia que se refiere la profesora. Es evidente que así se decidió en el constituyente y se consideró que estos juntas, tribunales administrativos que con el tiempo adquirieron jurisdicción,
o sea, capacidad de juzgar y que sus resoluciones fueran asimiladas a las resoluciones del juez, se basaron en el principio de una justicia pronta, expedita, de buena fe, a buena fe guardada, se decía, y a verdad sabida, o sea, juzgando en conciencia por los tribunales para que los conflictos laborales, que son esencialmente humanos, no se convirtieran en mercancía o en asuntos de otra naturaleza. Sin embargo, con el tiempo funcionaron muy bien. Yo nunca estuve en desacuerdo con las juntas. Yo viví muchísimos años de litigio en los tribunales laborales y normalmente funcionaba esa justicia tripartita. El gran problema es que con el tiempo se fue pervirtiendo. El representante del sector obrero y el representante del patrón, en lugar de ser funciones conciliatorias y de avenencia entre las partes y de conciliación de intereses de una parte y otra, se convirtieron en votadores por su lado, por su parte. El sector obrero firmaba a favor del trabajador, luego entonces el representante de los patrones firmaba por el patrón y entonces se equilibraban los votos y que resolvía en esencia era el Estado, el poder administrativo. Y si eran montos enormes, porque había juicios que duraban 10, 12 años acumulando salarios y evidentemente se hacían cerros de dinero y cerros de grandes cantidades de dinero, porque la ley está hecha para proteger al desvalido, pero en México se aplica igual para todos. O sea, un director de una empresa que gana miles de pesos y de salarios muy grandes, evidentemente pasa lo mismo, sus derechos son idénticos. Y obviamente esos juicios pues terminan acabando con cualquier centro de trabajo. Un solo asunto laboral puede acabar toda una industria. Llegan a costar, a mí me ha tocado vivir asuntos de más de 100 millones, 200 millones de pesos de un solo trabajador. En contra de una empresa, pues la cierran. Terminan con empleos del tamaño que sea, porque no tienen esa capacidad de pago de las empresas. Y obviamente se fueron pervirtiendo con el tiempo los tribunales. Y en lugar de enriquecer el tripartismo, pagar bien a los jueces, obreros y patronales y darles una encomienda de resolver injusticia y a buena fe guardada y a verdad sabida, como dicen los principios laborales de ese tiempo, y que subsisten en la ley actual, pues no permitían ese tipo de justicia y hacían que fuera para el mejor postor y además resuelta por el Estado ante la disparidad de los otros dos votos, ¿no? Gracias, doctor Natividad. Por acá nos dice Ger Olivares, felicidades por su excelente ponencia, maestro Tomás Natividad. Sin duda, es un reto el nuevo sistema de justicia laboral en México. En el Estado de México, ese es un reto que se toma con la mayor responsabilidad y compromiso por parte del Poder Judicial del Estado de México. Jorge Antonio dice, más años, no te los quites. Y tengo como 50. Y Elvia dice, muy buena explicación. Y bueno, con eso concluimos las preguntas y comentarios formulados. Ana Cecilia dice, gracias al maestro Tomás Natividad por su respuesta. Concluimos con las preguntas y ya, digamos, el tema para cerrar la jornada por el día de hoy. Y quisiéramos, antes de despedirnos, pedirle un mensaje ya de despedida al maestro Tomás Natividad que pueda compartir con nosotros. Con mucho gusto, Iván. Gracias nuevamente a ti y a Universitas por esta oportunidad de participar y saludar a tantos amigos. Y obviamente me vuelvo a poner a disposición de ustedes y además solicitarles que a través tuyo nos hagan llegar comentarios importantes. Realmente México está
involucrado en un cambio profundo en el tema laboral, y esto nos trae día a día. Hoy estamos analizando una iniciativa relativa a salarios, otra a los outsourcing o prestadoras de servicios, otra a las normas de postura ergonómicas y a las normas de trato, de diferencias sexuales. Todos los días estamos con nuevos temas laborales y obviamente pues no vamos a inventar el hilo negro. Necesitamos saber cómo lo han resuelto otros países, y otros países que lo hayan mejor que nosotros nos enseñen a manejar todo este tipo de cosas. Muchas gracias, doctor Tomás Natividad. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos. Próximamente vamos a hacer un seminario internacional de Derecho Comparado en materia procesal, y la Sociedad Mexicana avala este seminario internacional de Derecho Procesal del Trabajo. Por otro lado, es evidente, ya como para dejar un mensaje final, que esta transición entre lo que son las juntas de conciliación y arbitraje a el Poder Judicial, si me lo permite Tomás, yo recuerdo unas palabras que decía mi abuela sobre el tiempo, y ella decía algo así: tiempo, al tiempo le pido tiempo y el tiempo tiempo me da. Yo todo se lo dejo al tiempo, que el tiempo lo compondrá. Bueno, muy bueno. Ha sido un verdadero placer, muy agradecido con el doctor Tomás Natividad, y nos vemos el jueves de la semana entrante. Un fuerte abrazo, saludos y felicidad. Que estén muy bien. Gracias a todos.